Otro tipo de mutaciones estructurales son las inversiones. En este caso, no hay ganancia ni pérdida de información genética, sino que la información genética cambia de posición. Las inversiones implican que el cromosoma sufre dos cortes y el giro de 180 grados en su secuencia de genes, como vemos en el ejemplo representado en esta diapositiva, en donde el segmento invertido incluye los genes E, F y G. Las inversiones pueden involucrar a la región centromérica y en ese caso vamos a hablar de inversiones pericéntricas, o pueden ocurrir por fuera del centrómero y en ese caso hablaremos de inversiones paracéntricas. Independientemente de si la inversión es paracéntrica o pericéntrica, cuando afecta al par de homólogos, hablamos de individuos homocigotas estructurales para la inversión, mientras que si solo afecta a uno de los cromosomas, hablamos de individuos heterocigotas estructurales para la inversión. En este ejemplo, los individuos representados poseen una inversión paracéntrica. Cuando los individuos son homocigotas estructurales para la mutación, sus meiosis y mitosis son normales y eventualmente podrán verse alteradas las relaciones de ligamiento entre los genes. Cuando los individuos son homocigotas estructurales para las inversiones paracéntricas o para las inversiones pericéntricas, sus meiosis son normales y producen gametas balanceadas. El problema surge cuando los individuos son heterocigotas para este tipo de mutaciones. Durante la meiosis de un individuo heterocigota para una inversión, sea paracéntrica o pericéntrica, uno de los cromosomas genera un loop de modo tal que las regiones homólogas de cada cromosoma pueden parejar con su región correspondiente. A continuación, analizaremos qué ocurre en la meiosis de los individuos heterocigotas, considerando además la ocurrencia de crossover en la región de la inversión. La meiosis de un individuo heterocigota para una inversión paracéntrica, considerando además la ocurrencia de crossover en la zona de inversión. Como vemos, durante la profase de 1 de la meiosis se forma un loop en uno de los cromosomas, de modo tal que las regiones homólogas de ambos cromosomas puedan aparear normalmente. Así, una de las cromátidas de cada cromosoma participa del crossover y la otra conserva la combinación original de genes. En este caso, la primera cromátida del cromosoma normal no participa del crossover y conserva la combinación original de genes, y la cromátida del cromosoma invertido, que no participa del crossover, también conserva la combinación original de genes, pero invertidas. Mientras que las cromátidas que sí intervienen del crossover son las que darán origen a gametas desbalanceadas. Así, en este caso, se formarán cromátidas dicéntricas, es decir, que poseen dos centrómeros, y cromátidas acéntricas, cromátidas que carecen de centrómero. Durante la anafase 1, los cromosomas homólogos migrarán hacia polos opuestos, y en esa migración la cromátida dicéntrica se romperá en algún punto debido al hecho de que ambos centrómeros tiran hacia lados opuestos de la célula, generando de esa manera cromátidas o gametas con información delecionada. Mientras que la cromátida acéntrica, al no tener un centrómero que la ancle a las fibras del huso y que la lleve hacia algún extremo de la célula, se perderá. Así, las únicas gametas viables serán aquellas que derivan de las cromátidas que no participaron del crossover. Una cromátida normal, con los cromosomas ordenados correctamente, y una cromátida balanceada con los genes invertidos.
Analizaremos ahora la meiosis de un individuo heterocigota para una inversión pericéntrica, considerando también la ocurrencia de crossover. Al igual que en el caso anterior, durante la profase 1, uno de los cromosomas formará un loop, de modo tal que las regiones homólogas de ambos cromosomas emparejen correctamente. Del mismo modo, una de las cromátidas de cada cromosoma presentará la combinación original de genes, mientras que las cromátidas que participan del crossover tendrán una combinación de genes modificada. Así, la cromátida que no participa del crossover y que corresponde al cromosoma normal dará origen a gametas normales. La cromátida del cromosoma invertido que no participa del crossover dará origen a gametas balanceadas. Y las cromátidas que participaron del crossover mostrarán información duplicada e información delecionada. Luego, los cromosomas homólogos migrarán hacia polos opuestos de la célula y al finalizar la meiosis 2, cada cromátida dará origen a una gameta. Aquellas gametas que se originaron a partir de las cromátidas que no participaron del crossover, tanto las cromátidas normal como la cromátida invertida, darán origen a gametas viables, con información ordenada normalmente y con información invertida, pero ambas balanceadas. Mientras que las gametas que se originan a partir de las cromátidas resultantes del crossover, es decir, de cromátidas recombinantes, darán origen a gametas no viables desbalanceadas. Esto es porque llevan regiones duplicadas, como en el caso de esta región violeta, y regiones delecionadas. A esta cromátida, que tiene duplicada la región violeta, le están faltando las regiones rojas y naranjas. Del mismo modo, esta cromátida tiene duplicaciones y deleciones. Por lo tanto, las cromátidas recombinantes darán origen a gametas desbalanceadas inviables. Vemos entonces que en la meiosis de un individuo heterocigota para una inversión, cuando además ocurre crossover en la zona de inversión, se producen gametas desbalanceadas inviables, lo que redunda en la pérdida de fertilidad del individuo. En esta figura vemos una inversión pericéntrica que muestra las diferencias entre el cromosoma 4 de humanos y el cromosoma 4 de chimpancé. Otro tipo de mutación estructural son las translocaciones, que involucran a dos pares de cromosomas diferentes. Las translocaciones implican el corte e intercambio de un fragmento entre cromosomas diferentes y pueden ser simples, cuando es un solo cromosoma el que se rompe y si el fragmento resultante se pega en un cromosoma diferente, o pueden ser recíprocas, cuando dos cromosomas se rompen y los fragmentos se pegan de manera intercambiada en los cromosomas. Del mismo modo que ocurrían las mutaciones anteriores, cuando la translocación involucra a los dos miembros del par de homólogo, hablamos de un homocigote estructural para la translocación recíproca, mientras que cuando es un cromosoma de cada par el que está involucrado en la mutación, hablamos de un individuo heterocigota estructural para la translocación recíproca. En las translocaciones, al igual que en las inversiones, no ocurre ganancia ni pérdida de información genética, solo ocurre un cambio de posición de la información. Así, los individuos homocigotas normales y los individuos homocigotas para la translocación recíproca poseen toda la información genética completa y balanceada. De este modo, sus meiosis son normales y ambos producen gametas balanceadas y viables.
En cambio, los individuos heterocigotas para la translocación recíproca sí verán afectada su división meiótica. Esto es porque durante la paquitene, las regiones homólogas de los diferentes cromosomas tenderán a emparejar entre sí formando una cruz paquiténica o una estructura cuadrivalente. Luego, esta cruz paquiténica puede resolverse de diferentes maneras. Puede ocurrir que durante la anafase 1, ambos cromosomas normales migren juntos hacia un polo y ambos cromosomas traslocados migren juntos hacia el polo opuesto en una segregación alternada, lo que llevará a la generación de células balanceadas. Puede ocurrir también que un cromosoma normal, el cromosoma normal 1, segregue con el cromosoma translocado 2 y el cromosoma normal 2 segregue con el cromosoma translocado 1, generando de esa manera células desbalanceadas. O puede ocurrir también en una tasa mucho menor, ya que es una situación más rara, que el cromosoma normal 1 y translocado 1 migren juntos hacia un polo y que el cromosoma normal 2 y el cromosoma translocado 2 migren juntos hacia otro polo. Estas últimas dos migraciones o segregaciones se denominan adyacentes y la segregación adyacente 2 es mucho más rara, ya que los centrómeros homólogos tienden a migrar hacia polos opuestos. Así, vemos que cuando la segregación de los cromosomas homólogos es alterna, el individuo es capaz de producir gametas viables y balanceadas constituidas por cromátidas normales y por cromátidas translocadas, mientras que cuando la segregación de los cromosomas homólogos es adyacente, en todos los casos se producen gametas desbalanceadas inviables, dado que muestran duplicaciones y deleciones. De esta forma vemos que las translocaciones, al igual que las inversiones, no afectan tanto la supervivencia de los individuos que las portan, pero sí ven afectada la fertilidad. Vemos también que las translocaciones pueden tener efectos de posición. En este ejemplo del síndrome de Down por translocación, también conocido como síndrome de Down familiar, vemos que la translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21 generan síndrome de Down, que se diferencia del síndrome de Down aneuploide en que no posee 3 cromosomas 21, sino que es una trisomía parcial del cromosoma 21. Así, un individuo normal tiene un par de cromosomas 21 y un par de cromosomas 14. Un individuo translocado puede tener las regiones completas de los cromosomas 14 y 21, pero durante la formación de las gametas y la posterior fecundación se generan trisomías parciales, dando origen a individuos que presentan el síndrome de Down por translocación. También se han observado el efecto de translocaciones en bovinos que afectan principalmente la fertilidad de los individuos. En este caso, se habla de la translocación entre un cromosoma del par 23 y un cromosoma X, y se han observado también en porcinos. En todos los casos, las translocaciones repercuten en la fertilidad de los individuos. Para resumir, vimos que las mutaciones estructurales representan reordenamientos cromosómicos que afectan la estructura, la forma y el tamaño de los cromosomas. Vimos que esas mutaciones pueden ser deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones que implican pérdida de información, ganancia de información y cambios de posición de la información respectivamente.
El efecto de estas mutaciones dependerá también del tamaño de la región afectada, de la importancia que tenga la región mutada en el desarrollo del individuo y de la presencia en homocigosis o heterocigosis de esa mutación. Como consecuencia, se verán afectadas la supervivencia del individuo, particularmente cuando se trata de deleciones, la fertilidad de los individuos portadores, en particular si el individuo es heterocigota para la mutación y se ve afectado el normal desarrollo de la meiosis. Se observan también efectos de posición, como en el ejemplo del ojovar de la mosca, en donde la cantidad de copias influye sobre el fenotipo y la posición en la que se ubican esas copias también influye sobre el fenotipo. Vimos también que tienen un rol importante en la evolución de familias de genes, como en el ejemplo de la hemoglobina humana, en donde a partir de un gen ancestral, por duplicaciones y posterior divergencia evolutiva, se generaron diferentes genes que se activan en estadios diferentes del desarrollo del individuo.